Sistema Kanban con lotes de producción fijos. La fábrica tradicional empuja las órdenes de fabricación a través de los procesos de la corriente de valor. Es decir, la introducción de trabajo en el sistema no está condicionada por la cantidad de inventario entre los procesos. O lo que es lo mismo, los sistemas push dejan flotar el inventario entre procesos. Para crear flujo en la corriente de valor, el HIT, uno de los dos pilares del Lean Manufacturing, propone tres opciones. Primera, crear flujo continuo. Segunda, cuando no es posible crear flujo continuo entre dos procesos, la siguiente opción del HIT sería conectarlos mediante un FIFO Lane. Tercera, si el FIFO Lane no fuera factible, el HIT conectaría los procesos mediante un sistema pool de supermercado y Kanban. En este ejemplo supondremos que las características de los procesos Q, R y S, nos permiten crear flujo continuo mediante una célula en U. En este ejemplo hemos supuesto que no ha sido posible integrar el proceso T en la célula en U. También hemos supuesto que las características del proceso T, tiempos de cambio, tiempos de ciclo, averías, tanto por ciento de piezas defectuosas, etc., permiten conectar el proceso T a la célula en U mediante un FIFO Lane. En nuestro ejemplo hemos considerado que no ha sido posible integrar el proceso P en la célula en U. También hemos supuesto que las características del proceso P no permiten conectarlo a la célula en U mediante un FIFO Lane. La última opción, la menos simple, sería conectar el proceso P a la célula en U mediante un sistema pool de supermercado y Kanban. En resumen, en este ejemplo concreto, hemos creado flujo en la corriente de valor de una familia de productos mediante una combinación de las tres opciones que nos ofrece el Lean Manufacturing: flujo continuo, FIFO Lane y pool mediante supermercado más Kanban. A continuación expondremos cómo diseñar el supermercado que conecta el proceso P con la célula en U. Tenemos dos metodologías Kanban con lotes de producción fijos: el sistema con triángulo Kanban, y el sistema Kanban con caja de construcción de lotes. A continuación expondremos mediante un ejemplo el funcionamiento de esta última metodología. Para exponer el funcionamiento del sistema Kanban con caja de construcción de lotes, utilizaremos un ejemplo determinista y sencillo, sin variación, con números redondos. Los datos de partida son los siguientes. La célula en U, que integra los procesos Q, R y S, es cliente del proceso P, y consume todos los días un promedio de 180 unidades del producto A, 120 unidades del producto B, y 60 unidades del producto C. El proceso P, proveedor de los productos A, B y C, produce cada día un promedio de 360 unidades, y los tres productos tienen el mismo tiempo de ciclo. El proceso P, debido a sus elevados tiempos de cambio, tiene un EPEC de 5 días laborables. Es decir, solo es capaz de hacer 3 cambios de referencia cada 5 días. El proceso P, suministra los productos al supermercado, en cajas estándar de 60 unidades. Su lote de transferencia al supermercado es igual a una caja. Cada caja del supermercado va acompañada de su correspondiente tarjeta Kanban de producción. El supermercado que conecta el proceso P con la célula en U ha de disponer en todo momento de todos los productos, en la cantidad necesaria para satisfacer la demanda de la célula en U. Finalmente, supondremos que el supermercado se encuentra físicamente muy próximo a la célula en U, la cual retira las cajas que necesita directamente, sin necesidad de utilizar Kanban de transporte. Recordemos que el EPEC del proceso P es igual a 5 días. Esto quiere decir que el proceso P solo es capaz de cambiar de A a B,
de B a C, y de C a A, cada 5 días sin dejar de fabricar un promedio de 360 unidades al día. Para calcular los lotes del producto A en el proceso P, multiplicaremos el EPEC, expresado en días, por la demanda diaria de A. De la misma forma, para calcular los lotes del producto B en el proceso P, multiplicaremos el EPEC, por la demanda diaria de B. Finalmente, para calcular los lotes del producto C en el proceso P, multiplicaremos el EPEC, por la demanda diaria de C. También podemos calcular el tiempo que invertirá el proceso P en fabricar los productos A, B y C, durante su EPEC. Por ejemplo, el tiempo de proceso del producto B, 1,66 días, resulta de dividir su lote fijo, 600 unidades, 10 Kanban, entre la producción media diaria del proceso P, 360 unidades, 6 Kanban. En este gráfico, cantidad-tiempo, figura la producción y el inventario de A en el supermercado, en condiciones deterministas, es decir, sin variación. La producción de A, viene indicada por la línea azul sólida. La evolución del inventario de A en el supermercado, viene representada por los triángulos azules. Por el momento, como estamos en condiciones deterministas, sin variación, no hemos considerado ningún inventario adicional de seguridad. En este segundo gráfico podemos observar la producción de B, indicada por la línea verde sólida. Y el inventario de B en el supermercado, representado por los triángulos verdes. En este último gráfico, vemos la producción de C indicada por la línea marrón sólida, y el inventario de C, representado por los triángulos marrones. La caja de construcción de lotes del proceso P, está formada por 3 columnas de casilleros, una para cada producto. El número de casilleros de cada producto es igual al tamaño del lote expresado en Kanban, 15 casilleros para el producto A, 10 casilleros para el producto B, y 5 casilleros para el producto C. En cada casillero se deposita un solo Kanban del producto correspondiente. La caja de construcción de lotes se va rellenando con los Kanban consumidos, de abajo a arriba. El funcionamiento del sistema Kanban con caja de construcción de lotes es el siguiente. 1. La célula en U retira del supermercado una caja del producto que en ese momento necesita. En nuestro caso, una caja del producto B. 2. La tarjeta Kanban de producción que acompañaba a la caja de producto B, se deja en la caja de construcción de lotes, en su casillero correspondiente. Los pasos 1 y 2 se suceden a medida que la célula en U va consumiendo cajas del supermercado. 3. En un determinado momento, al depositar un Kanban en la caja de construcción de lotes, vemos que se han completado los casilleros de un producto, en nuestro caso, el B. Seguidamente, se recopila el lote de los 10 Kanban del producto B, y se agrupan con una pinza o un clip. 4. A continuación, deslizamos el clip con los 10 Kanban del producto B, en el lanzador de lotes FIFO. En condiciones deterministas, sin variación, el proceso P estaría terminando de producir la última caja del producto A. En el mundo real, con variación en la cantidad y en el mix de la demanda de la célula en U, y con variación en el EPEC del proceso P, debida a los tiempos de cambio, averías, piezas defectuosas, etc., el clip de 10 Kanban del producto B, podría encontrarse con un lote Kanban de otro producto por delante de él en el lanzador FIFO. Esta es la razón por la cual necesitamos inventario adicional de seguridad en el supermercado. 5. En nuestro ejemplo, el proceso P se encuentra fabricando el lote de 15 Kanban del producto A. Cuando termine de fabricar los 15 Kanban del producto A, cambiará de referencia para fabricar el lote del producto B que se encuentra en el lanzador FIFO.
6. Anteriormente hemos indicado que el lote de transferencia del proceso P al supermercado era igual a una caja. Esto quiere decir que cada vez que el proceso P termina una caja de un producto, le adjunta su tarjeta Kanban de producción, y deposita caja más Kanban en un carril dinámico del supermercado. Para terminar, vamos a calcular el número de tarjetas Kanban de producción, en circulación en el sistema. La fórmula general para el cálculo del número de Kanban de un producto sería, la demanda diaria del producto multiplicada por la suma del EPEC más el inventario de seguridad, ambos expresados en días, y dividido por el número de piezas de un Kanban. En nuestro ejemplo, para estimar los días de inventario de seguridad para cada producto, hemos considerado que cuando llega un clip Kanban al lanzador de lotes FIFO, el clip encuentra una referencia por delante, la más desfavorable de las otras dos. Para el producto A, la referencia más desfavorable, entre la B y la C, es la B, con un tiempo de proceso de 1,66 días. Para el producto B, la referencia más desfavorable, entre la A y la C, es la A, con un tiempo de proceso de 2,5 días. Para el producto C, la referencia más desfavorable, entre la A y la B, es la A, con un tiempo de proceso de 2,5 días. Con estas consideraciones, el número de tarjetas Kanban en circulación en el sistema son, 20 para el producto A, 15 para el producto B, y 8 para el producto C. En un instante dado, las tarjetas Kanban de una referencia concreta pueden encontrarse, en el supermercado junto a las cajas con producto, en la caja de construcción de lotes, en un clip en el lanzador de lotes FIFO, o quizá en el proceso P. Como observación final, con carácter general, para estimar el número de días de inventario de seguridad, podríamos suponer que, en todo momento, el número de referencias en el lanzador de lotes FIFO es inferior al 50% del número de referencias.